Mil bendiciones a cada uno de ustedes. Nuevamente su hermana Oneida aquí predicando el Evangelio. Como el Señor lo manda, cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos para dar buenos frutos como hijos de Dios, como higueras, que estamos trabajando y produciendo buen fruto. Le damos gracias a Dios porque hoy podemos estar nuevamente con ustedes, podemos tener la oportunidad de remediar nuestras vidas. Y hoy el tema que el Señor ha escogido para este día es: Dios usa al que quiera ser usado. La consagración, la oración, la lectura son fundamentales. Esos son señas de que quieres ser usado. Muchas personas se admiran que hay personas que predican, que tienen la unción, que tienen la gracia, que tienen el poder. Son personas que quieren, son personas que se esfuerzan. Y tú puedes ser una de esas personas para la gloria de Dios. Bueno, vamos a leer en Hechos 4:11 al 14 en el nombre de Jesús. Para la gloria de Dios vamos a leer Hechos 4:11 al 14. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que está en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Vemos que Pedro y Juan fueron llevados al concilio por haber sanado y predicado la palabra. Pero vemos que Pedro, lleno del Espíritu Santo, sabía qué contestarles, tal y como lo podemos ver en Mateo 10:19. No os preocupéis cómo hablaréis o qué diréis, porque a esa hora se les dará lo que tienen que decir. Hoy es igual. Algunas veces el diablo nos pone en situaciones así, con personas o malentendidos. Y claro, más adelante probablemente sea literal, como lo dice en Mateo 10:19. Mas Pedro supo qué decir porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y él dijo y puso en su corazón lo que tenía que contestar sabiamente y tan educadamente que hablaba con libertad y de nuevo, valor, energía y decisión, seguridad, y declaraba abiertamente lo que dice el versículo 11 y 12. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, los cuales han venido a ser cabeza de ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esto era lo que ellos predicaban, lo que ellos aseguraban, porque ellos lo han vivido. Cuando nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús, cuando nosotros conocemos quién es Jesús, es ahí entonces cuando podemos hablar con denuedo, cuando nosotros tenemos una intimidad cercana a Jesús, cuando nosotros oramos, cuando nosotros vivimos, cuando nosotros queremos cambiar nuestras vidas para la gloria de Dios. Es ahí cuando el Señor, cuando el Espíritu Santo obra dentro de nuestros corazones y simplemente matamos todas esas emociones, simplemente luchamos, simplemente hacemos morir al viejo hombre para que Jesucristo pueda usarnos con libertad. Es ahí cuando pueden reconocer que Jesús está con nosotros. Es ahí cuando ellos dijeron: ciertamente este hombre ha estado con Jesús, porque así habla. Ellos reconocieron la unción, ellos reconocieron el poder, ellos reconocieron que solamente ellos pueden hablar así si están con Jesús. Nosotros podemos reconocer a alguien que ora. Nosotros podemos reconocer a alguien que está cerca de Dios, porque tiene la unción, tiene el Espíritu Santo,
¿qué es lo que debes hacer? Pasar el tiempo con nuestro amado, pasar el tiempo con Él, pasar el tiempo con Jesucristo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Porque cuando uno está demasiado tiempo con alguien, adopta sus acciones, adopta sus palabras, adopta lo que Él tiene. Ellos estaban con Jesús. Ellos adoptaron y se parecían con Jesús. Y así, si queremos ser con Jesús, claro está que tenemos que estar cerca de Él. Se maravillaban estos, pues eran hombres sin estudios, sin preparación. En la Biblia NBI podemos encontrar que dice esto: sin preparación, sin estudios y sin preparación. Recordemos que ellos eran pescadores, impulsivos, temperamentales, susceptibles y llenos de prejuicios. Eran quizás lo menos indicados para hablar y expresarse así, para predicar las santas escrituras, ya que estos maestros cumplían al pie de la letra todo lo que la ley mandaba. Pero la ley ya era su Dios. Ya no lo hacían por amor, ya lo hacían por vanagloria, ya lo hacían por maldad. Y esto es lo que dice en Primera de Corintios 1, 28, 29. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí está escrito que lo más vil y menospreciado escogió Dios para deshacer lo que era, lo que no es, para deshacer lo que era. Así está escrito en 1 Corintios 1, 28, 29. Son las personas insignificantes y aún descalificadas por los hombres lo que Dios usa. Dios busca vidas moldeables, hombres y mujeres que estén dispuestos a ser moldeables por el Espíritu Santo, así como el barro. Y vamos a ir a 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Está claro, porque la palabra de Dios es clara como el agua cuando tienes una visión con el Señor Jesucristo. Cuando tienes una cercanía con el Señor Jesucristo, claro está. Hay este tesoro en vasos de barro. Cuando las personas son viles, menospreciadas por el mundo, el Señor nos escoge, el Señor nos levanta, el Señor le muestra al mundo que tenemos un Dios de lo imposible, que en Él somos más que vencedores, que ciertamente hace tiempo éramos lo peor del mundo, pero que aún siendo lo peor del mundo, Dios nos ha transformado y ha puesto un tesoro dentro de nosotros, como lo hizo con Pedro, que hablaba con denuedo. ¿Por qué hablaba él así? Porque él tenía a Jesús en su corazón. Nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón. Tenemos este tesoro dentro de nosotros para la gloria de Dios. Pero tenemos que ser moldeables. Tenemos que ser humildes para esto, porque los maestros de la ley no lo eran. Los maestros de la ley pensaban que lo sabían todo, pero no lo sabían. Pero nosotros nos maravillamos porque el Señor Jesucristo nos cambió nuestras vidas. Nosotros, cuando llegamos siendo nadie, cuando nosotros no éramos nadie, cuando de verdad no daban nada por nosotros,
Cuando hasta nuestra propia familia ya se había desilusionado de nosotros, cuando hasta nosotros mismos ya nos habíamos hartado, ya nos habíamos decepcionado de nuestras vidas, porque muchas veces lo intentamos. Entonces vino Jesús y nos cambió, entonces lo exaltamos, entonces le agradecemos, porque entonces nosotros hemos entendido que sin Jesús somos nada, menos que la nada, pero con Él somos vasos de barro. Con Él adentro, con Dios mismo adentro de nosotros, abrazando nuestro corazón. Y vamos a ir a 2 Corintios 4:7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, porque la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Siempre hay que tener esto en cuenta. Cuando andábamos en el mundo sin Dios, ¿qué éramos? En donde el Señor nos ha puesto por su Espíritu Santo. Siempre sabiendo y siempre dándole la gloria a Dios. Porque Él es el que hace todo. Todo lo extraordinario viene de Él. Hoy se buscan vasos de barro. Hoy se buscan de esos vasos que reconocen que sin Dios no son nada. No importa la condición, solo que quieran ser transformados y cambiados por el poder de Jesús. Y que quieran atesorar un gran tesoro que es Dios en nuestro corazón. Solo necesitas querer y Dios te pondrá el hacer. Se busca un corazón. Se busca un vaso de barro que quiera tener a Dios dentro. El querer es lo que necesitamos en estos tiempos tan difíciles. Para que nadie nos engañe, hermano. Dios está buscando gente. Hay muy poco tiempo, no hay mucho. Pero sé que Dios podrá llenarnos. Sé que si nosotros nos acercamos hoy a su presencia y hoy le pedimos que nos use como sus vasos de barro y que nos llene de su presencia, porque Dios no da el espíritu por medida. Dios no da el espíritu por medida, hermano. No lo da por medida. No te puede dar solo un poco. Cuando Él decide morar en tu corazón, lo hace completamente. Él se derrama completamente en tu corazón. Pero la vasija debe de estar ahí, dispuesta para ser llenada y limpia. Porque Él no va a echar un vino nuevo en un odres viejo. Tienes que estar nuevo. Tienes que ser una nueva criatura con el arrepentimiento. Entonces Él vendrá con su vino. Entonces Él vendrá con su aceite y lo derramará en tu lámpara. Porque esas vírgenes, 5 imprudentes, sus lámparas tal vez estaban sucias. Esos vasos de barro tal vez estaban sucios y tuvieron que ir a comprar aceite, pero también tuvieron que limpiar su vasija. Y entonces, cuando ya había sido derramado el aceite, se había cerrado la puerta. Que no nos pase. Que no nos pase que hoy limpiemos nuestra lámpara, que hoy limpiemos nuestros vasos de barro, porque Dios no va a dar por medida su espíritu. Pero necesitamos estar dispuestos, necesitamos limpiar ese vaso, necesitamos querer. Y Dios quiere, Él siempre está dispuesto para lo que nos conviene. Él siempre está dispuesto. Pide su espíritu, pídele que te perdone, Señor Jesús.
En esta hora, Señor, yo te pido perdón por todos mis errores. Perdona mis deudas y limpia los vasos de barro que serán llenos de tu poder y de tu espíritu, que no lo das por medida, Señor. Porque tú nos has revelado que tu espíritu no lo das por medida. Que cuando alguien clama a ti, tú lo llenas completamente, Señor. El tiempo es corto, Señor. Llénanos, llena nuestra lámpara, Señor. Y que esté limpia. Que nuestros vasos estén limpios y dispuestos a ser llenos de ti, de tu presencia. Que este mensaje llegue a los oídos que tienen que llegar para tu gloria, Señor, para tu gloria. Que salves a los que van a ser salvos y que te muevas, Señor, en nosotros. Que tú nos salves de esta perversa generación, bendito Rey. Que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, y que nos salves y que nos cambies, Señor. Cada día ser como tú. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga grandemente, hermano. De verdad. Qué bonito mensaje el que el Señor hoy nos da. Qué bonito mensaje, hermano. Todavía hay tiempo. Él lo va a hacer. Él los puede llenar. Pero tienes que consagrarte y tienes que hacerlo en el tiempo, hermano. Y hoy tenemos tiempo. Todavía hay tiempo. Que Dios te bendiga. No hay mucho tiempo. Pero si tú te preparas, si tú te consagras, si tú te activas, si tú te esfuerzas para hacer lo que un día Dios te dejó, para regresar al estado en el que Dios te dejó, de verdad que hay esperanza. De verdad que hay esperanza. Pero no te puede encontrar menos de cómo tú lo recibiste a Él. No te puede encontrar menos, no te puede encontrar más bajo. Mínimo igual, pero recuerda que tiene que ser más. Recuerda que tiene que ser más, pero mínimo igual, hermano. Que Dios te bendiga. Estoy para servirte. Estoy para ayudarte porque el Señor así nos ha mandado unos con otros. Casas de avivamiento, seguimos en proceso, seguimos trabajando, seguimos limpiando nuestros vasos. Que el Señor, que nuestros vasos estén llenos con ese tesoro precioso. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Iglesia Almas Nuevas, hermano. Conságrate, congrégate. El Señor viene pronto. Dios te bendiga. Gracias, Señor.